Damos gracias al Señor en este primer día de la semana y además nuestro primer culto dominical de este año 2021, deseando para todos ustedes, mis hermanos, que la gracia, que la paz, el favor del Señor les acompañe durante este nuevo año. Esperamos que sea un año de mucha bendición de parte del Señor, que sea un tiempo nuevo para la vida de todos ustedes, de poder conocer al Señor y tener una revelación fresca de su palabra y de la vida de Dios en cada una de sus familias. Hace 20 días, por la gracia del Señor, estuvimos compartiendo una primera parte acerca de la conducta del discípulo cristiano. Y esta mañana, con la gracia del Señor, vamos a seguir adelante después de haber hecho la pausa que hicimos con nuestro pastor Héctor, terminando el tema de la unidad hace 15 días. Hace 8 días nuestro hermano Manuel compartió sobre el tema de la familia y esta mañana seguiremos adelante con el texto de las Sagradas Escrituras, hablando de la conducta del discípulo, recordando que hace 20 días nosotros mencionamos que el apóstol Pablo le dijo a su discípulo Timoteo en una de sus cartas: recuerda que esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Cristo, columna y baluarte de la verdad. Y también mencionamos en esa ocasión que el apóstol Pablo, para el apóstol Pablo, mejor es muy importante siempre enseñar una muy buena teología, que espera que esa teología no se quede solamente en teoría, sino pase a la práctica. Y también enfatizamos el hecho de que no puede haber una excelente práctica si no hay una muy buena teología. Por eso el apóstol ha venido hablando acerca del propósito eterno, supremo, inalterable e inmutable de Dios en los capítulos 1 y 2. Un pequeño selá, una pequeña pausa que hizo en el capítulo 3 y empezamos en el capítulo 4 de la carta a los Efesios a ver toda la parte práctica que tiene que ver con la parte teológica de los capítulos 1 y 2 de la carta a los Efesios. Nosotros vamos a centrarnos en esta mañana en el capítulo 5, versículos 1 hasta el 20, de la carta a los Efesios, para seguir hablando, como ya lo mencioné, acerca de la conducta del discípulo, como una segunda parte. Y les invito para que vayamos al texto de las Sagradas Escrituras y juntos leamos en esta mañana en el nombre del Señor. Escribió el apóstol Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable del Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oremos un momento. Señor, te damos gracias. Qué privilegio es poder acercarnos
a tu palabra, que es viva y eficaz. A una palabra, Señor, que producirá en cada uno de nosotros todo el propósito por el cual tú la enviaste. Oramos en este momento para que a todos nosotros nos des un espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento. Oramos en el nombre de Jesús para que el corazón de todos sea un corazón enseñable y que la mente esté abierta para aprender la verdad de tu palabra en este día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Mencionamos hace 15 días que la conducta del cristiano viene de la relación que tenemos con Dios y que estábamos hablando de la importancia de hablar verdad cada uno con su compañero. Hablamos de la importancia de entender que debemos andar en amor, que debemos seguir el modelo de Jesús. Mencionamos varias cosas, pero tenía mucho que ver con el tema de la importancia de hablar siempre la verdad. En esta mañana, manteniendo el tema y recordando que Efesios es una carta, permítanme leer el versículo 32 del capítulo 4 para entrar en el contexto del pasaje del día de hoy. El apóstol escribía: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Y con este contexto comienza diciendo el apóstol Pablo: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Lo primero que podemos aprender y ver en este pasaje dentro de la conducta del cristiano es sed imitadores de Dios. Y claro, cuando nosotros pensamos en ser imitadores de Dios, siempre en lo natural hemos hablado de aprender a imitar a Jesús. Y hemos visto a Jesús como el modelo de hombre al que nosotros debemos seguir. Y claro, hemos visto a Jesús, lo hemos visto humano como nosotros, lo hemos visto llorando, lo vemos enseñando, lo vemos predicando, lo vemos teniendo compasión de los demás. Pero cuando se nos dice que imitemos a Dios, ya se complica un poco más el tema, porque como dice las Sagradas Escrituras, a Dios nadie le vio jamás. Y entonces, claro, ¿cómo podemos imitar a Dios? ¿Cómo podemos imitar a alguien al que no hemos visto ni podemos ver? Y entonces, natural, el mismo pasaje nos ayuda a entender cómo podemos imitar a Dios. Y el pasaje nos dice que debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. Y entonces, natural, es bien importante que podamos imitar a Dios siendo hijos amados. Y entonces necesitamos realmente poder ver en este momento, al acercarnos a su majestad, contemplar a Dios como papá. Nos dice que debemos imitarlo, pero la forma de hacerlo es como hijos amados. Así es que la relación con Dios es una relación muy importante y hay que verlo en esta mañana como padre, como ese padre compasivo, como ese padre del que tenemos que aprender. Surge, por supuesto, una pregunta en esto de ver a Dios como Padre. Hemos aprendido de nuestro pastor Héctor en los días pasados, aprendimos que somos esclavos de Jesucristo, aprendimos que somos esclavos, aprendimos acerca de la patria potestad, de cómo salimos de una esclavitud y somos comprados y pasamos a una nueva esclavitud, pero seguimos siendo esclavos. Entonces, ¿cómo entender el concepto? ¿Somos esclavos o somos hijos? Y entonces quiero recordarles que en nuestra experiencia con Dios hay 4 momentos, si puedo decirlo de esta manera, en la relación que tenemos con Él. Por lo que ya aprendimos, por lo que hemos visto, la primera forma en que nosotros llegamos a conocer al Dios de la vida, a su majestad, la forma en que lo comprendemos y empezamos a relacionarnos con Él es como esclavos. Fuimos comprados por su sangre. Y como fuimos comprados, no tengo que entrar en todo el detalle, ya lo hemos escuchado, somos esclavos porque pasamos de una patria potestad a otras. Pero también aprendimos el tema de la adopción.
y en el tema de la adopción nos permite ser hijos. Por eso el apóstol Juan en su evangelio escribía: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. El gran problema que muchas veces tenemos en esta segunda relación es que se nos olvida dónde comenzamos. Y empezamos a hacer énfasis en que somos hijos de Dios y queremos tener una vida de hijos de Dios y pues una cantidad de cosas que enfatizan bastante el tema de la teología de la prosperidad, pero se nos olvida que comenzamos siendo esclavos. No podemos perder jamás de nuestra perspectiva que empezamos siendo esclavos y que solo por amor el Padre nos hace sus hijos. Pero además, en esa relación con Dios hay un tercer punto importante, que es dejar la relación que ya vimos de esclavitud y de ser hijos para pasar a otra cosa. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: ya no los llamo siervos, ahora los llamo amigos. Y en ese proceso de relación, pues Él empieza a revelarse a nosotros. Él le dijo a sus discípulos: los llamo amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que oí del Padre. Y finalmente, cuando terminemos toda esta historia que llamamos la historia transformadora, que comienza en la eternidad, pero que en el tiempo comienza en el jardín, con una pareja, con un matrimonio, terminará con un matrimonio también, que es el matrimonio entre Cristo y nosotros, su iglesia. Por eso, la primera relación que nosotros tenemos con Dios es como esclavos. La segunda relación, o tal vez avanzando en la relación, pasamos a ser hijos. La tercera relación, somos amigos. Y finalmente, como iglesia, al final del tiempo nos casaremos con Él, seremos su esposa. Pero no podemos olvidar dónde empezamos. Por eso, no nos vamos a cansar de decir que somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, entonces, seamos imitadores de Dios como hijos amados. Jesús, hablando de sí mismo en su relación con el Padre, Él decía: el Hijo no hace nada sino lo que ve hacer al Padre. Y hablando en una de las cuantas confrontaciones que tuvo con los fariseos, Él les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo, eso es lo que queréis hacer. Nosotros necesitamos ver a Dios como Padre y entender que en esa relación como Padre, pues obviamente no solamente es un tema de derechos, de ser hijos y los privilegios y la herencia y todo lo demás. Debemos ver a Dios como Padre e imitarlo en primer lugar, reconociendo su autoridad. Eso no lo podemos olvidar. Antes de privilegios, antes de derechos, siempre delante de Dios tenemos deberes. ¿Qué haría nuestro Padre Celestial? ¿Qué haría Dios como Padre para que nosotros como sus hijos podamos imitarlos? Y natural, como ya lo mencioné, la palabra nos dice que a Dios nadie le ha visto jamás. Pero el Hijo, Jesús, a quien Dios envió, Él lo ha dado a conocer. Y en el versículo 2 de nuestro texto, en Efesios 5, nos dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Cómo podemos entonces ser imitadores de Dios? Necesitamos ver a Jesús. Y como les mencioné hace 20 días también, en la carta a los Efesios, hablando de Jesús, se menciona de dos maneras. Se menciona como Cristo y se menciona como el Señor. Cuando se menciona como Cristo, se menciona como la persona enviada, como la persona que viene para dar un modelo, para establecer un punto de referencia, para entender que solamente en Él podemos entender la dimensión del corazón del Padre Celestial. Pero cuando se habla de Señor, se habla en un contexto de gobierno, se habla en un contexto de autoridad, pensando siempre en que Él es el que tiene el control de todas las cosas, que Él es el que decide todo el tiempo. Así es que nos dice: y andad en amor como Cristo, como el enviado del Padre que nos amó. Andamos en el modelo de Jesús, que se entregó a sí mismo por nosotros y que fue una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante. En ese
contexto. Entonces, parte de la conducta del creyente, aprendiendo a ver a Dios como Padre, para imitarlo en todo, es entender el amor con el que debemos vivir. Dice que andemos en amor como Cristo nos amó. Pero también tenemos que recordar, y ya lo hemos dicho, que la vida cristiana es absolutamente práctica y que es un caminar. Y entonces no es algo que se queda estático, es algo que va en permanente movimiento y se mueve siempre en el contexto del amor. Debemos andar en amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros, en olor fragante, en ofrenda fragante, delante del Padre Celestial. Así es que, además de hablar de esa ofrenda, ese sacrificio, tenemos que pensar que es un olor fragante para Dios. Y tenemos que desarrollar en nuestra vida de imitar a Dios como hijos amados, entender que todo lo que hacemos, lo hacemos para su agrado, lo hacemos para su placer. En el contexto que nosotros manejamos, en la cultura que nosotros vivimos, muy fácilmente escuchamos a los padres decir: yo trabajo, yo lucho, yo me esfuerzo por mis hijos. Y no estoy diciendo que eso sea malo, pero pareciera que todo el tiempo los padres viven para los hijos. Y vivimos en una cultura donde ahora prácticamente los que mandan y los que deciden sobre los padres son los hijos. Cuando nosotros queremos imitar al Padre Celestial y lo vemos a través de Jesús, entonces lo que debemos entender es que no vive el Padre para el Hijo vive para el Padre. Jesús perdió su vida siendo joven a los 33 años. Perdió su vida por agradar a su Padre. Eso es parte de aprender a imitar a Dios en el modelo que Jesús nos presenta. El apóstol Pablo sigue adelante. Los versículos 3 al 7 nos empieza a hablar de algo que es muy importante, que es parte del caminar en la vida cristiana y tiene que ver con las palabras que nosotros decimos. Acuérdense que hace 20 días mencionamos la importancia de hablar verdad cada uno en su corazón y hablar verdad cada uno con su prójimo. Y hablamos de la amabilidad y hablamos de varias cosas. Pero esta mañana el Señor nos dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. ¿Qué hablar y qué no hablar? ¿Cómo son las palabras? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cuáles son los temas de conversación que debe tener un discípulo cristiano? Y el apóstol empieza diciendo: fornicación, inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Que no haya ni siquiera la posibilidad de hablar de fornicación, de inmundicia o de avaricia. No deben ser temas que no pueden estar ni siquiera en la intención de nosotros como discípulos, porque no recuerda que dejar de lado esos temas es lo que conviene a nosotros como santos. Recuerde que hemos sido declarados santos por la obra de Jesús. Así es que no hablemos fornicación, no hablemos inmundicia, no hablemos avaricia. Pero también dice que no hablemos palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Eso es como picardías, como bobadas, como cosas que no tienen sentido. Dice el apóstol, cosas que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Y me llama mucho la atención que cuando vamos avanzando en el tema, vamos mirando lo que el apóstol Pablo ha estado diciendo, él va avanzando, pero como que de alguna forma también se devuelve para reforzar ciertas cosas que ya ha dicho, pero que en su mente, en su corazón está, que no se olviden. Y él acaba de decir que
se quiten de nosotros la fornicación, la inmundicia y la avaricia, que esas cosas ni siquiera se mencionan entre nosotros. Y cuando llega al versículo 5, él dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro que es idólatra. Es lo que está diciendo es, ustedes no hablen fornicación, ni inmundicia, ni avaricia. Porque ustedes saben algo, que los fornicarios, que los inmundos y los avaros, que son idólatras, no tienen herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y entonces aquí hay algo muy importante que quiero recordarlo. El sabio Salomón, en el libro de los Proverbios, dijo lo siguiente, tal es el pensamiento del hombre, así es él. En otra parte de la Escritura nos dice, de la llenura del corazón habla la boca. Así es que si tú eres fornicario, vas a hablar de fornicación. Pero si tú no eres fornicario, no vas a hablar de fornicación. Si tú no eres inmundo, no vas a hablar de inmundicias. Si no eres avaro, no vas a hablar de cosas de avaricia. Así es que es un asunto de qué está lleno tu corazón. ¿De qué está llena tu vida? El apóstol Pablo nos está diciendo entonces, mire, sean imitadores de Dios como hijos amados. Sigan el ejemplo de Jesús, es el que nos muestra cómo es el Padre Celestial. Y entonces el discípulo cristiano que mira a Dios como Padre, que quiere agradarlo en todo, entonces su comportamiento, sus palabras, la actitud de su vida no es de fornicación, no es de inmundicia y no es de avaricia como idolatría. Así es que eso delante de Dios es parte de la conducta del discípulo cristiano. Pero además nos dice que ninguna palabra deshonesta ni necedades salgan de nuestra boca, porque no convienen. Y entonces, parte del complemento de eso, el apóstol Pablo en el versículo 6 nos dice, nadie los engañe con palabras vanas. Porque esas palabras vanas traen la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así es que, mis hermanos, en esta reflexión de la palabra, en este ver a Dios como Padre para imitar su ejemplo a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo, empezamos a tocar un tema que es muy importante y es un tema de la identidad, de lo que somos nosotros en Cristo, pero además de lo que somos, es el comportamiento que debemos tener con base en esa identidad. Recuerde, lo que está en su mente, lo que está en su pensamiento, de lo que está lleno su corazón, de eso va a hablar su boca. Así es que, por eso insisto que ningún fornicario, ningún inmundo o avaro que es idólatra tiene entrada en el reino de Cristo y de Dios. Así es que si no hay fornicación en nosotros, no debemos hablar fornicación. Si no hay inmundicia en nosotros, no podemos hablar inmundicias. Si en nuestro corazón no hay avaricia, no debemos hablar avaricia. Y es parte del comportamiento, de la conducta que nosotros tenemos delante del Señor. ¿Quiénes hacían eso? De hablar de fornicación, de inmundicia, de avaricia. Nos dice que eso eran los hijos de desobediencia. Y recuerde usted, otra vez, el apóstol Pablo como que recuerda ciertas cosas que ya ha mencionado antes. ¿Se acuerda usted en Efesios capítulo 2 que nos decía que nosotros éramos hijos de ira o hijos de desobediencia, en los cuales, con los cuales vivimos nosotros en el tiempo pasado, pero ahora le pertenecemos a Cristo? Y entonces es dónde estábamos antes y dónde estamos ahora. Pero quiero también que usted pueda ver que aquí sigue habiendo una relación de paternidad. Nos dice que nosotros debemos andar en amor como Cristo y que somos hijos de Dios y tenemos que ir adelante porque somos hijos amados, pero también se nos dice que en el pasado fuimos hijos de desobediencia. Hay una relación muy fuerte entre el concepto de esa patria potestad que teníamos antes y la patria potestad a la que nos pertenecemos ahora. Éramos hijos de desobediencia, ahora somos hijos amados. Por eso, como hijos de desobediencia, en el lenguaje era fornicación. Como hijos
hijos amados, ya no hay fornicación ni en nuestro comportamiento, ni en nuestra actitud, ni en nuestras palabras. Ya no hay inmundicia tampoco, ya no hay avaricia. Es simplemente un tema, como lo dijimos hace 20 días, de la antigua y la nueva manera de vivir. Así es que es supremamente importante que no nos dejemos engañar, no caigamos como en esas palabras, porque la ira de Dios viene cuando eso sucede. No seáis partícipes con ellos, decía el apóstol Pablo. No participes de esas palabras necias, deshonestas, que no hablan de la verdadera integridad que debemos tener como cristianos, como hijos de Dios. En el versículo 8, el apóstol Pablo sigue adelante. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, otra vez antigua y nueva manera de vivir. En el pasado éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahora somos luz en el Señor. Y nos dice andad, y sigue enfatizando el hecho de que la vida cristiana es dinámica y no estática. Andar. Y nos dice que andemos como hijos de luz. Y otra vez la palabra hijos, porque es supremamente importante entender lo que donde se habla de un hijo tenemos que pensar que hay un padre. Y entonces el concepto de paternidad de Dios que cancela nuestra orfandad nos lleva a un comportamiento totalmente distinto. Nos dice andad en amor como Cristo, andando como hijos amados. Ahora nos dice que andemos como hijos de luz. Andar como hijos de luz. Y recuerde una cosa muy importante, que es el Padre el que da la identidad a los hijos. Y el Padre Celestial, el apóstol Juan lo dijo en su primera carta del apóstol, nos dice, Dios es luz. Dios es luz. Jesús también dijo, yo soy la luz. Y cuando Él delegó esa verdad sobre nosotros, nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Así es que andar como hijos de luz es reflejar el carácter de Dios el Padre que nos da la identidad siguiendo el modelo de Jesús. Por eso es tan importante que siempre, como lo hemos dicho en otros momentos, podamos mirar siempre a Dios sentado en su trono. Mirar a Jesús como el modelo de hombre, como el modelo paterno para nosotros y reflejarlo. Andad como hijos de luz, recordando, papá dijo que es luz. Jesús, mi modelo, dijo que es luz. Y de esa forma debemos andar nosotros en esa nueva vida que Dios ha preparado para nosotros. ¿Cómo anda un hijo de luz? ¿Cuál es el comportamiento de un hijo de luz? Versículo 10. Me voy a saltar el 9, pero después voy a tocar algo del versículo 9. Versículo 10. Un hijo de luz está dedicado a comprobar lo que es agradable al Señor. Eso lo hace un hijo de luz. Un hijo de luz que imita a su Padre y lo mira a través del ejemplo. Recuerde que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos que recordar una palabra que hemos dicho en el pasado y que nos va a ayudar a entenderlo. Es el concepto de la palabra voluntad. Hay dos conceptos de la palabra voluntad, la palabra boulema y la palabra telema. Boulema es esa voluntad explícita de Dios en la que usted y yo no intervenimos, pero que se va a cumplir en todo momento. Pero hay otra palabra para la voluntad de Dios que es la palabra telema, y es la palabra que nos habla de el agrado de Dios, del placer de Dios. En esa palabra telema es la que se usa cuando nos enseñó Jesús a orar, venga tu reino y hágase tu voluntad, hágase tu placer, hágase tu agrado. Es la misma palabra que el apóstol Juan usa en el capítulo 4, cuando hablando de la creación dice, por tu voluntad creaste todas las cosas, es decir, todo lo creó por su agrado, todo lo creó por su placer. Así es que en el versículo 10, la actitud, el comportamiento, cómo vive un hijo de luz, es alguien que está en todo el tiempo
comprobando esa voluntad, eso que es agradable al Señor. Y entonces natural, si lo volvemos a mirar en el contexto de la fornicación, de la inmundicia, de la avaricia como idolatría, si eso no agrada al Señor, y eso quita la luz que brilla del Señor en usted, en mí, y eso no refleja la luz que es Jesús, sencillamente no lo hagamos. No como una prohibición, hágalo porque quiere agradar e imitar a su Padre Celestial como hijo amado. Alguien que es un hijo de luz, de acuerdo al versículo 11, no participa en las obras infructuosas de las tinieblas. Es decir, en el contexto que estamos hablando, es alguien que no se deja llevar por ese tipo de diálogos, de palabras deshonestas, de palabras corruptas, de vocabularios obscenos, de tantas cosas que pueden surgir en un momento. El sabio Salomón decía algo que es bueno lo que podamos recordarlo: en la multitud de palabras no falta el pecado. Qué importante recordar eso para que un hijo de luz no participe en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien aprender a reprenderlas. ¿Qué hacemos nosotros como hijos de luz cuando escuchamos conversaciones de doble sentido? ¿Nos reímos? ¿Participamos de esas obras infructuosas? ¿Qué hacemos nosotros? Es una buena pregunta, porque el mandamiento, lo que el Señor que espera de nosotros en este comienzo de año, es que andemos como hijos de luz. Más adelante nos sigue diciendo cómo anda un hijo de luz. Nos dice que un hijo de luz es alguien que mira con diligencia cómo anda. Está muy atento a la forma en que anda. Y hay dos cosas que hemos dicho esta mañana de cómo debemos andar. Debemos andar en amor y debemos andar como hijos de luz. Así es que un hijo de luz está mirando permanentemente cómo está su caminar, revisando su conducta de amor y revisando su comportamiento como luz. Qué importante estar todo el tiempo con mucha diligencia atendiendo la forma en que anda. Porque la idea es que andemos como sabios y no como necios. Un hijo de luz es una persona que aprovecha bien el tiempo. Andad como hijos de luz. Eso quiere decir, valore el tiempo, úselo bien. El tiempo perdido jamás se recupera. Andar como hijo de luz es aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces, un hijo de luz, también como lo hemos aprendido en otros momentos, es alguien entendido en los tiempos. No solamente lo aprovecha bien, sino sabe el tiempo en el que está viviendo, siempre buscando entender los tiempos. Pero además de eso, dice en el versículo 17, por tanto, no seas insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y otra vez estamos yendo al punto de qué es lo que agrada al Señor. Hemos visto que un hijo de luz es un hijo que anda imitando al Padre Celestial a través del modelo de Cristo como el enviado para nosotros, que anda en amor, que anda en la luz, pero que parte de ese andar tiene que ver con la forma en que expresa las cosas que dice, como con una consecuencia de su identidad en Dios. Y entonces todo el tiempo está buscando hacer lo que al Padre Celestial le agrada y está buscando siempre hacer su voluntad. Un hijo de luz entiende el tiempo, lo aprovecha. No se deja enredar por palabras deshonestas, no se deja enredar por conversaciones que no corresponden. Sabe aprovechar bien el tiempo y vive continuamente, como dice el versículo 18,
Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Un hijo de luz que imita a su Padre a través de Jesús, vive constantemente llenándose del Espíritu Santo. No es la llenura de un día y ya. No, es algo permanente. Como diría la canción de hace muchos años atrás, ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, sopla en mí. Es una relación permanente con la persona del Espíritu Santo. Es una relación permanente, alimentando la vida en el Espíritu. Permítanme recordar que en el capítulo 4 estábamos hablando que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea sabia y sana para la edificación de todos los que nos estaban oyendo, y decía, y no contristéis al Espíritu Santo. Hablábamos en esa oportunidad que las palabras deshonestas, corrompidas, que muchas veces salen de nuestra boca, contristan, entristecen de dentro de nosotros al Espíritu Santo. Entonces, lo que nos está diciendo ahora es que una persona que está llena del Espíritu Santo, que está alimentando su vida en el Espíritu permanentemente, pues no va a hablar de fornicación, no va a hablar de inmundicia, no va a hablar de avaricia, no van a haber palabras deshonestas en su boca, no va a hablar de necedades, no va a hablar bobadas. Siempre su conversación será una conversación que inspira, que trae edificación, porque está lleno del Espíritu Santo. Vale la pena recordar en este momento también, mis hermanos, que dice la Escritura que todo hombre debe ser pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Qué bueno que un hijo de luz aprenda a controlar sus palabras y siempre esté más dispuesto a oír que hablar. Porque recuerde, en las muchas palabras no falta pecado. Y entonces tenemos que ir adelante mirando un poco más, porque hemos hablado un poco de Dios el Padre. Hemos hablado del propósito eterno, supremo, inalterable que Dios el Padre hizo en Jesús. Hemos hablado de ser imitadores de Jesús, de ver a Jesús como modelo, porque hemos aprendido de Jesús, hemos aprendido de Él. Y ahora tenemos que entrar a hablar un momento acerca de la persona del Espíritu Santo. Porque Jesús, hablando del Espíritu Santo, cuando Él iba a regresar al Padre, Jesús es una figura muy importante, una figura muy linda, una palabra fascinante. Jesús hubiera podido así decirle a sus discípulos, mire, yo voy a ir al Padre, no los voy a dejar solos. No, Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. Yo voy al Padre, pero no los dejaré huérfanos. Habló de orfandad. Y la orfandad está relacionada con la paternidad, con la ausencia o no del Padre. Y cuando Jesús habló, no los dejaré huérfanos, Él dijo, enviaré un consolador que esté con ustedes para siempre. Es el Espíritu Santo que viene del Padre, es la promesa del Padre, es la presencia activa, dinámica del Padre en la vida de los hijos de luz. Cuando pensamos en el Espíritu Santo, lo vemos en el propósito eterno, supremo, inalterable de Dios. Y hablando otra vez de esa identidad que nosotros tenemos, usted puede volver a leer el capítulo 1 de Efesios. Y quiero animarle para que usted lo lea y pueda ver cómo el apóstol Pablo va avanzando vez tras vez, pero todo el tiempo está como devolviéndose para recordar verdades que están en las Sagradas Escrituras. En el capítulo 1, hablando del propósito eterno, supremo, inalterable de Dios, inmutable, nos dice que
en el Padre, en esa identidad que el Padre nos da, nos creó para alabanza de la gloria de su gracia. Cuando está hablando que nos hizo aceptos en el amado y que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, para que fuéramos alabanza de la gloria de su gracia, nos dice que nosotros recibimos la redención, las arras de nuestra herencia, que es el Espíritu Santo que nos dio para alabanza de la gloria de su gracia. Así es que ahí está el Espíritu Santo, en el propósito eterno, dando la expresión del Padre, del Hijo, trabajando esa relación eterna en la eternidad, perdón la redundancia, están ahí trabajando para que usted y yo en la identidad fuéramos alabanza de la gloria de su gracia. Y déjenme decir algo que es importante. Usted y yo no hemos sido creados por Dios simplemente para dar un momento de alabanza. No son 30 minutos dentro de un culto. Usted y yo hemos sido diseñados para ser, no para dar, para ser alabanza de la gloria de su gracia. Por eso, yendo a la persona del Espíritu Santo, en el versículo 9, mire lo que nos dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y así como nos está diciendo que no tengamos en nuestro vocabulario fornicación, ni inmundicia, ni avaricia, nos está diciendo que lo que debe fluir de una persona que es hija de luz y que tiene la vida de Dios en su vida es bondad, justicia y verdad. Esas son las palabras que deben salir de nuestro corazón. La forma en que usted habla, ¿expresa bondad? ¿Expresa amabilidad en lo que usted dice? Sus palabras son palabras de justicia, son palabras rectas. ¿Usted habla la verdad? Porque eso es lo que fluye normalmente de alguien que está lleno del Espíritu Santo y que como consecuencia de eso expresa que tiene un Padre en los cielos, que no es huérfano. Las palabras dejan ver cuál es la condición de su vida. Permítanme hacer un paréntesis con algo que dije en el pasado. Muchas veces escuchamos a personas hablar. Estuve con papá esta mañana, estuve en mi devocional y hablan de la relación con el Padre, y el Padre habló y el Padre dijo, y todo el tiempo están hablando del Padre, pero cuando empiezan a hablar, escucha uno su pesimismo, escucha uno sus quejas, escucha uno sus palabras como si no tuvieran la perspectiva de un futuro promisorio. Y en medio de las situaciones se dejan llevar por la pobreza, por el desánimo, por la conmiseración. Y siempre me pregunto yo, cuando alguien habla así y habla de que estuvo con el Padre, que estuvo en su relación con Dios, que hizo su devocional, que leyó la palabra, yo me quedo pensando y me pregunto, ¿con quién estuvo esta mañana? No. Alguien que ha estado con el Padre, que entiende realmente la vida de Dios el Padre en su vida, que lo puede disfrutar de esa manera porque está llenándose continuamente del Espíritu Santo y viendo a Jesús como su modelo, siempre tendrá amabilidad en sus palabras. Siempre hablará con rectitud en sus palabras y, por supuesto, sus palabras siempre serán verdad y traerán edificación y traerán esa abundancia para los oyentes. El apóstol Pablo entonces dice que seamos llenos del Espíritu Santo y nos está diciendo algo bien importante, hablando entre vosotros. Es que pareciera que el tema de la comunicación de un hijo de luz se expresa en la forma en que esté su relación con el Espíritu Santo. La comunicación en la vida de pareja no puede fluir si no entendemos que cada vez que hablamos lo hacemos en la presencia del Espíritu Santo. Cada vez que nosotros vamos a manejar un conflicto, lo hacemos en la presencia del Espíritu Santo. Por eso es tan importante esa llenura del Espíritu Santo, que lo que nos habló el pastor Manuel la semana pasada no se puede vivir, no se puede aplicar si no estamos llenos del Espíritu Santo. Y aquí nos está diciendo entonces, un hijo de luz es el que se llena constantemente del Espíritu Santo y habla con su prójimo
¿Cómo habla? ¿Cuáles son las palabras que usa? Salmos, himnos y cánticos espirituales. Y fíjense que pareciera que en vez de hablar fornicación, inmundicia y avaricia, habla salmos, himnos y cánticos espirituales. 3 cosas que no se deben hacer, cambiarlas en la nueva manera de vivir por 3 cosas nuevas. Así es que son expresiones de gratitud, son expresiones de alabanza, son expresiones de reconocimiento, son expresiones donde sencillamente hablar con salmos tiene que ver con traer a la memoria la palabra. Hablar con himnos es poder dar testimonio. Y el cántico espiritual siempre tendrá que ver de una manera sencilla con esas expresiones que exaltan el corazón de Dios. Y le quiero recordar, y quiero tomar esto hablando con salmos, himnos y cánticos espirituales. Mire, cantando y alabando al Señor en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque es que esa es la identidad suya y mía en el Señor. Recuerde, usted y yo fuimos creados en el propósito eterno, supremo e inalterable de Dios. Fuimos creados para ser alabanza de la gloria de su gracia. Por eso no es difícil adorar a Dios. Por eso no es difícil exaltar al Señor cuando usted entiende su identidad. Y volvemos al principio, esa relación que imita a Dios como hijo amado. Esa relación con papá es tan importante que por eso no podemos simplemente pensar en imitar a Dios y quedarnos pensando cómo es Dios. Tenemos que mirar siempre a la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decir algo más, hablando de ese tema de la alabanza y de la adoración. ¿Usted se acuerda el mismo apóstol Juan en el capítulo 4? En esa narración que él hace del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. La mujer samaritana es una mujer que en su perspectiva religiosa tiene conocimiento de ciertas cosas, pero es una vida de orfandad. Es una mujer que sabe que debe adorar en un lugar, allá en Samaria. Es para ella el lugar de adoración porque aprendió de sus padres eso. Cuando se confronta con la vida de Jesús, allí, con ese diálogo, donde ella confiesa a Jesús que realmente necesita de él, y Jesús la confronta con su vida, cuando Jesús le dice, mira, llama a tu marido, y ella le dice, no tengo marido. Sí, tienes razón, 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Así es que, mujer, mira, hay algo diferente. Tú estás buscando, eres religiosa, sabes en dónde físicamente se debe adorar, pero yo quiero decirte algo. Le dice Jesús a la mujer, te quiero invitar a que descubras algo diferente. No son los hombres con los que has querido compartir tu vida. Te voy a decir algo, mira, el Padre Celestial te busca. El Padre está buscando adoradores. Es el Padre el que toma la iniciativa de relación. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y verdad. Pero empieza a mostrarle, mira mujer, la hora viene cuando vamos a adorar al Padre, y Jesús todo el tiempo de ese contexto de alabanza, de ese contexto de adoración, lo que está mostrando es la relación con el Padre Celestial. Esta mujer samaritana en su momento encontró a papá. Encontró a papá. Y cuando encuentra a papá, entonces su vida cambia. Hoy la palabra nos quiere a nosotros abrir la perspectiva para tener un encuentro con papá, con el Padre Celestial. Y nos está diciendo, sean pues imitadores de Dios, como hijos amados. Tú eres un hijo amado. Imita a papá. Imitar a papá es ver a Jesús. Porque a nadie, a Dios, nadie ha podido ver a Dios jamás. Pero Jesús lo ha dado a conocer. Él le dijo a Felipe en algún momento, Felipe, ¿no te he dicho que si me ves a mí, ves al Padre?
Así es que esta mañana es una linda oportunidad para que podamos vivir llenos del Espíritu Santo, honrando la paternidad de Dios sobre nosotros. Por eso, el fruto del Espíritu, el resultado natural de eso, de ser llenos constantemente del Espíritu Santo, es amabilidad, es justicia y es verdad que se expresan en nuestras palabras. Pero además de eso, nos dice que cantemos y alabemos al Señor en nuestros corazones. Y es lo mismo de la palabra que ya hemos dicho, de la llenura del corazón habla la boca. Si tu corazón está lleno de queja, tú no vas a hacer cosas sino quejarte. Pero si tú estás lleno del Espíritu Santo y estás lleno realmente de esa paternidad de Dios que ha sanado tu orfandad, entonces tú siempre tendrás una palabra de alabanza para el Señor, una palabra de alabanza que reconoce, que tiene la capacidad de reconocer el trabajo que otros hacen, una palabra de alabanza que no solamente alaba a Dios, sino que estimula a los otros. Pero sabes, hay personas que no pueden decir nada bonito a nadie. Hay personas que les cuesta muchísimo trabajo dar una palabra de reconocimiento o de gratitud por algo que se haya recibido o se haya hecho. Pero cuando se está lleno de la fragancia del Padre, por la presencia del Espíritu Santo, entonces siempre habrá esa actitud en el corazón. Y entonces el versículo 20 nos dice, dando siempre gracias por todo. Dando siempre gracias a Dios por todo. Y miren, es interesante porque otra vez cuando dice que demos gracias en todo, vuelve al versículo 4, cuando dice que no salgan palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien que fluyan acciones de gracias. ¿Cómo se logra? No se logra por tu propia voluntad, por tu propio deseo, por tu propia intención. Se logra porque la presencia del Espíritu Santo está ahí para llenarte y guiarte a esa acción de gracias en todo. Como dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses, hablando de la voluntad de Dios. Dice, estad siempre gozosos, oren sin cesar. Den gracias por todo porque esa es la voluntad de Dios. Eso que es un placer para el Padre Celestial tiene que ver con la acción de gracias. ¿Cuántas veces omitimos en detalles esa gratitud? Parte de lo que implica nuestra relación con Dios, mis hermanos, es hacer parte a Dios de todo lo que sucede en nuestra vida. Lo hemos dicho en otros momentos, pero permítanme recordarlo. ¿Cuántas veces usted y yo hemos hecho oraciones quizás inconscientes? Oraciones como, Señor, permite que llegue temprano a una cita. Oraciones como, Señor, permite que pase rápido el transporte. Señor, que no encontremos trancón. Señor, tantas cosas simples que hacemos y que no nos damos cuenta, pero cuando llegamos temprano a la cita, cuando el bus pasó pronto, cuando el trancón cuando el tráfico fluyó normalmente, a usted y a mí se nos olvida decirle, Señor, gracias porque respondiste la oración. ¿Cuántas veces en la vida práctica usted y yo tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa, al desayuno, al almuerzo y a la comida, y se nos olvida decirle a Dios, gracias por tu provisión? ¿Cuántas veces nos acostumbramos a que tenemos la cama donde dormir y cuando nos acostamos simplemente nos dormimos sin decirle a Dios, Dios, gracias por la cama? O Dios, al despertarnos, Dios, gracias por el sueño que tuvimos. Son cosas que solamente fluyen cuando usted y yo vivimos plenos del Espíritu Santo. Pero mire que el versículo 20, y vamos a ir terminando, nos dice que demos siempre gracias por todo al Dios y Padre. Dios y Padre, otra vez. El apóstol Pablo está comenzando el capítulo 5 diciendo que seamos imitadores de Dios como hijos amados, y termina esta sección de su carta diciendo que seamos agradecidos al Dios y Padre. ¿Y cómo podemos ser agradecidos
al Dios y Padre, nos dice cómo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la parte práctica de esa teología profunda que hemos leído, que hemos escuchado, del propósito eterno, supremo, inmutable e inalterable de Dios. Esa es la parte, digamos, teórica, la parte teológica, ese diseño en la eternidad del Padre Celestial. Tiene que aterrizarse en nuestra vida práctica, en nuestra cotidianidad. Entonces usted debe recordar que en el Padre usted fue diseñado para la alabanza de la gloria de su gracia. En el amado en quien tuvimos herencia, fuimos predestinados para hacer alabanza de la gloria de su gracia. Y fue la decisión del Padre Celestial desde antes de la fundación escogernos y colocarnos un sello por el Espíritu Santo para hacer alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, eso que eternamente sucedió, hay que traerlo a la cotidianidad. Y en esa vida cristiana que es dinámica, que no es estática, que va en un permanente movimiento, entonces comienza con lo que usted dice. Comienza con lo que usted habla. Si usted entiende el propósito eterno de Dios y usted lo aterriza con su identidad en Cristo y usted es lleno constantemente de la presencia del Espíritu Santo, entonces usted hablará con amabilidad, hablará lo que es recto y hablará la verdad. Y siempre lo va a hacer con salmos, con himnos, cánticos espirituales, y cultivará en su vida una actitud permanente de gratitud a Dios el Padre en el nombre de Jesús. Tengo la convicción que el Padre ha hablado esta mañana. Que la gracia, la bondad y el favor de nuestro Señor estén con ustedes. Recuerden, hemos estado esta mañana oyendo esta palabra ante la majestad, ante su majestad. Por eso es tan importante que usted sea consciente que vive en presencia de su majestad. Cuando vaya a hablar, recuerde que vive en la presencia de su majestad. Cuidado con lo que dice, porque por sus palabras será justificado o por sus palabras será condenado. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por poder reflexionar en tu palabra y recordar cuál debe ser nuestra actitud, nuestro comportamiento como hijos amados. Señor, el apóstol Santiago decía que de una misma fuente no pueden salir dos tipos de agua. Señor, y que de nuestra vida no pueden salir, por un lado, palabras que agradecen y bendicen a Dios y Padre, y por otro, palabras de maledicencia. Señor, oramos en esta mañana en el nombre de Jesús, al comenzar este nuevo año, que nuestra vida realmente demuestre que somos hijos de luz por cada palabra que sale de nuestra boca. Señor, que se quiten de nosotros la fornicación, la inmundicia y la avaricia. Que se quiten de nosotros todas las palabras deshonestas.
que se quiten de nosotros, Señor, todas esas palabras, todas esas bobadas que decimos, a veces sin sentido, Señor. Y te pedimos perdón por todas las veces que lo hemos hecho sin darnos cuenta que estamos en presencia de tu majestad. Y te pedimos que en esta mañana, por la obra y presencia de tu Espíritu Santo, traigas convicción del cambio que necesitamos en nuestras palabras. Que tu iglesia, Señor, tenga gratitud en sus palabras. Que haya amabilidad, justicia y verdad en lo que decimos. Y que, como dice tu palabra, tu consejo divino esta mañana, que podamos hablar siempre entre nosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Que todo nuestro vocabulario exprese alabanza a ti, Señor, y acción de gracias. Aunque vengan momentos difíciles, que nunca la gratitud se nos acabe. Aunque hayan momentos no tan agradables, que la amabilidad no cese, Señor. Que la rectitud de nuestras palabras no se cambie. Y que por tu gracia podamos disfrutar de cada momento, de cada espacio, haciéndote parte de nuestra vida. Bendigo tu iglesia, Señor, en este nuevo año. Y gracias por la oportunidad de estar delante de ti, escuchándote en este primer día de la semana. Es tu día, Señor, y permite que todo lo que hagamos en este día sea para tu honra, tu gloria y tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Mis hermanos, una linda semana para todos. Que la paz del Señor les guarde y les bendiga. Nos vemos prontamente.